Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi nombre es Martha Wilson, tengo 68 años. Y ese día simplemente pensé en celebrar mi cumpleaños rodeado de mi familia. Era un claro sábado de abril, una de esas mañanas en las que el aire todavía huele un poco a rocío y a flores de una tímida primavera. Me había levantado temprano, tenía preparado mi vestido azul, ese que tanto amaba James, mi difunto esposo. Habían pasado 3 años desde que se fue, y este era el primer cumpleaños que pasaba sin él. Entonces, cuando mi hijo David me llamó el día anterior para decirme: «Mamá, Rebecca quiere organizarlo todo este año. No te preocupes por nada, solo ven y disfruta». Sentí una calidez que me atravesó el corazón. Quizás por fin, mi nuera quería acercarse a mí. Todavía recordaba el comienzo de su relación, Rebecca, bella, segura de sí misma, hablando rápido y fuerte, mientras David tenía la dulzura de quien no le gustan los conflictos. Ella nunca me había insultado abiertamente, no, pero siempre estaban esas miradas, esos suspiros, esas frases tan educadas como cuchillos. Y fingí no entender. Porque quería mantener la paz. Esa mañana tomé el autobús con un pequeño pastel de limón, mi receta favorita, y un ramo de peonías que había entregado en su dirección. Cuando llegué frente a la casa, escuché música, risas, voces. Sonreí. Pensé, realmente prepararon todo para mí. La puerta se abrió. Rebecca estaba allí, elegante, impecable, con una amplia sonrisa en los labios. Pero en sus ojos vi ese brillo extraño. El que reconocemos demasiado tarde. Ella me tomó del brazo, en un gesto engañosamente gentil. «Marta, tienes que venir a ver esto. La sorpresa está en el sótano». La seguí sin sospechar nada. El suelo de madera crujió bajo nuestros pies. Ella abrió la puerta del sótano y me invitó a bajar. El aire allí era más frío y más húmedo. Apenas pude distinguir unas cuantas cajas y una bombilla desnuda colgando allí. Entonces, sin previo aviso, la puerta se cerró. Y chasquido agudo, luego el sonido de la cerradura. «¿Rebecca?», llamé. Silencio. Llamé a la puerta. Nada. Y arriba, oí, risas. Aplausos. La música comenzó a sonar de nuevo, esta vez más fuerte. Como si nada hubiera pasado. Me senté en el último escalón, sin poder comprender. Era mi cumpleaños. Y me encerraron. En la oscuridad. Por mi propia hijastra. Pasaron los minutos, luego las horas. Miré mi reloj, las 8 de la mañana, luego las 9 de la mañana, luego las 10 de la noche. Mis manos temblaban y mi respiración era corta. Tenía sed, frío, pero más que eso, sentía náuseas. No por miedo. Pero por culpa de la traición. Crié a mi hijo sola después de la muerte de James. Me había privado de todo por él, lo había dado todo para que a él no le faltara nada. Y así me lo agradecieron, con desprecio, con vergüenza, con olvido. Entonces, entre sollozos, algo se iluminó dentro de mí. Una ira silenciosa. Una nueva llama. No, no seguiré siendo una víctima. No, ya no permitiré que nadie me silencie. Yo aún no lo sabía, pero esa noche, encerrado en la oscuridad del sótano. Acababa de nacer por segunda vez. Y esta vez seré yo quien escriba el final de la historia. El tiempo toma una forma diferente cuando estás encerrado. Se vuelve líquido, pesado, viscoso. Cada minuto se alarga como un hilo que amenaza con romperse. No sé cuántas horas pasaron antes de que decidiera mudarme. Al principio, pensé que era una broma. Que Rebecca abriera la puerta con una risa forzada, con una cámara en la mano, y dijera: «Sorpresa, Marta. ¡Feliz cumpleaños!». Pero nada. Nada más que silencio y los sonidos lejanos de la fiesta de arriba. A veces podía distinguir el sonido de pasos,
estallidos de risa y el tintineo de vasos. Estaban celebrando. Sin mí. Me levanté lentamente, con las piernas entumecidas por el frío hormigón. La bombilla sobre mi cabeza crepitó y se apagó como si dudara en abandonarme también. Intenté abrir la puerta, el pestillo estaba sólido, cerrado desde afuera. Me senté en una caja de madera, con los brazos cruzados sobre el pecho. El aire olía a polvo, pintura y algo húmedo, casi metálico. Cada respiración me recordaba que estaba sola, olvidada, inútil. Y sin embargo, en ese silencio sofocante, algo más emergió. Un recuerdo. La voz de James, mi marido, en un rincón de mi memoria. Marta, en la vida no siempre elegimos a quienes nos aman. Pero siempre elegimos cómo nos levantamos. Cerré los ojos, respiré profundamente y juré en ese momento que nunca volvería a llorar. No esta noche. No para ella. Comencé a explorar el sótano tentativamente, buscando una solución. Detrás de un mueble viejo, encontré una caja de herramientas. Dentro había clavos, un destornillador y un gancho viejo y oxidado. Tomé el gancho y examiné la cerradura. Había visto a James manipular ese tipo de cerradura miles de veces. A menudo decía que nada estaba verdaderamente cerrado, solo mal entendido. Así que lo intenté. Una vez. 2 veces. Entonces un clic-sec rompió el silencio. La cerradura acababa de ceder. Me quedé inmóvil unos segundos, sin poder creerlo. Luego giré la manija. La puerta crujió. El aire caliente de la casa me golpeó en la cara. Salí con las manos temblorosas pero el corazón ardiendo. El pasillo estaba sumido en la penumbra, solo brillaba la sala de estar en la distancia. Desde allí, pude ver a Rebecca bailando, con una copa de vino en la mano, rodeada de algunos amigos. David estaba sentado en un rincón, con la mirada vacía, como ausente. Nadie parecía estar preocupado por mi ausencia. Di unos pasos hacia adelante. Y entonces oí su voz, clara y aguda, resonando por encima de la risa. Oh, ya sabes, Marta, ella es agradable, pero todavía vive en el pasado. Si supiera guardar silencio, eso ya sería un regalo. Risa. Risas que perforaban mi piel como agujas. Mi hijo no dijo nada. Bajó la mirada. Y yo, detrás de la puerta, los observaba, impotente. Acababa de entenderlo. No fue un accidente. No fue un malentendido. Fue una humillación deliberada. Un mensaje. Ya no perteneces aquí. Lentamente volví a mi habitación de invitados. En la mesita de noche estaba mi viejo teléfono. Lo tomé en mis manos. La pantalla rota se iluminó en la noche, iluminando mi rostro cansado. Y entonces se me ocurrió una idea. Una idea simple, pero poderosa. Si quisieran hacerme desaparecer, entonces haría lo contrario. Me haría oír. Y no solo por ellos. Por todos. Esperé a que se durmieran. Luego volví al sótano. Esta vez dejé la puerta abierta detrás de mí. Encendí la bombilla, coloqué mi teléfono en un estante viejo y presioné ahorrar. La cámara temblaba un poco, pero yo hablaba con voz firme. Hola a todos. Me llamo Marta Wilson. Hoy es mi cumpleaños. Y aquí es donde mi hijastra me encerró mientras mi familia reía. Les mostré las paredes, los escalones, la manija dañada, las marcas rojas en mis dedos. Luego miré directamente a la cámara. Dicen que las paredes oyen. Pues bien, esta noche, las mías van a hablar. Terminé el vídeo en un tono tranquilo, casi suave. Luego lo publiqué, sin pensarlo, en Facebook. Unos minutos después, vi las primeras reacciones. 1, 10, 50, luego 100 notificaciones. Mensajes de desconocidos. Comentarios: avergonzado, qué cruel, coman ánimo, señora. Mi corazón latía rápido.
Aún no sabía que este vídeo lo cambiaría todo. Pero en el fondo ya sentía algo. El viento estaba empezando a cambiar. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Ni una risa, ni un sonido. Solo el tic-tac de un reloj en algún lugar del pasillo. Como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Me levanté temprano, todavía un poco aturdido por la noche. Pasé horas releyendo los comentarios debajo de mi vídeo. Cientos de mensajes, de mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Todos dijeron lo mismo: lo que has vivido es imperdonable. Y por primera vez en mucho tiempo. Me sentí vulnerable. Escuché. Bajé a la cocina. Rebecca ya estaba allí, con un vestido de seda, con una taza de café en la mano. Ella me miró con una expresión fría, casi divertida. ¿Dormiste bien, Marta? Su voz se detenía en cada sílaba como una cuchilla sobre el cristal. La miré directamente a los ojos. Mejor que tú, me imagino. Ella saltó. Ella no esperaba eso. Sin miedo, sin excusas. Solo una mujer de pie. Mi hijo David entró en ese momento. Tenía ojeras y la camisa arrugada. Parecía cansado y abatido. Él me miró y luego miró a Rebecca. ¿Qué está pasando aquí? Rebecca respiró profundamente. Nada, cariño. Tu madre simplemente malinterpretó las cosas anoche. Me reí suavemente. Una risa corta, pero fuerte. ¿Malinterpretado? Me encerraste en el sótano, Rebecca. Mientras todos se reían. Ella miró hacia el cielo. Fue una broma, siempre dramatizas todo. David tiene un problema. Ah, broma. Así que esa fue su excusa. Me acerqué lentamente a ella hasta que nuestros rostros estuvieron a solo centímetros de distancia. Un chiste es cuando todos se ríen al final, Rebecca. No cuando uno de ellos llora en la oscuridad. Su sonrisa se desvaneció. Ella giró sobre sus talones y salió de la habitación en silencio. David, sin embargo, permaneció allí, inmóvil. Mamá, yo no sabía. Nunca quisiste saberlo, respondí con calma. Bajó la cabeza. Más tarde ese día, las cosas tomaron un giro inesperado. El vídeo tuvo más de 200.000 visitas. Los periodistas empezaron a escribirme y las asociaciones se pusieron en contacto conmigo. Querían mi testimonio. Mientras tanto, Rebecca caminaba de un lado a otro por la casa, con el rostro tapado. Su teléfono seguía sonando. Pude oírla murmurar nerviosamente. No hablaré con la prensa. Eso es una exageración. Sí, es ella la que miente. Las mentiras se desmoronaron una a una y vi el miedo en sus ojos. No el miedo a ser castigada, sino el miedo a ser vista por quien es. Porque la vergüenza, cuando sale a la luz, arde con más fuerza que la ira. A última hora de la tarde, David vino a buscarme al jardín. El viento hacía que las ramas del viejo roble que James había plantado se movieran. Era nuestro lugar, el único que aún estaba en paz. Se sentó a mi lado en el banco. Largo silencio. Entonces susurró. Mamá, ¿por qué publicaste este vídeo? ¿Sabes qué consecuencias tendrá? Lo vi durante mucho tiempo. Sí, David. Lo sé. Y precisamente por eso. Porque todos necesitan saber hasta dónde llega el silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él asintió, incapaz de responder. Finalmente lo entendió. Cuando llegó la noche, Rebecca explotó. Ella arrojó mi teléfono al sofá en un ataque de ira. Nos estás arruinando la vida, ¿te das cuenta? Todos me juzgan, todos me señalan. Me quedé en calma. No, Rebecca. No estoy destruyendo nada. Solo estoy mostrando la verdad. Ella hace el resto. Ella me miró temblando y luego gritó. Vieja bruja,
¿Crees que la gente te va a creer mucho tiempo? Me acerqué muy lentamente y susurré. Ya me creen, ¿y saben por qué? Porque no tengo nada que perder. Ella permaneció congelada, incapaz de responder. Luego subió a su habitación y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que la casa tembló. Esa noche abrí la ventana de mi dormitorio. El viento traía el olor de la lluvia y el canto de los grillos. Miré hacia el cielo. Estaba pensando en James, en todos esos años que pasó fingiendo y soportándolo. Y por primera vez desde su muerte, sentí que estaría orgulloso de mí. Porque había elegido luchar, no con odio, pero con la verdad. Al día siguiente, el mundo lo sabría. Y esta vez, serían ellos quienes tendrían que enfrentarse a la mirada de los demás. El sol había salido un domingo extraño. Una luz suave se filtraba a través de las cortinas, pero dentro de la casa todo parecía congelado. Rebecca ya no salía de su habitación. David apenas habló. Y yo estaba esperando. Ni venganza. Ni lástima. Justo el momento en el que la verdad haría ruido. Me senté a la mesa del desayuno, solo. La cafetera hizo clic en el silencio. Abrí mi teléfono. Mi vídeo, el que había publicado el día anterior, acababa de superar 1,2 millones de visitas. Cientos de comentarios llegaban cada minuto. Palabras de ira, compasión e indignación. La gente contaba sus propias historias, sus humillaciones, sus heridas. Y sin quererlo, me había convertido en su voz. Empecé a llorar, en silencio. Sin tristeza. De liberación. Alrededor de las 10 sonó el teléfono de casa. David cogió el teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par. Me entregó el receptor con mano temblorosa. Mamá, es la emisora local. Quieren entrevistarte. Respiré profundamente. Dígales que los espero mañana por la mañana. Rebecca, que bajaba en ese momento, oyó todo. Ella dejó caer su taza con tanta violencia que el café se derramó por toda la mesa. No te vas a ir a ningún lado, ¿entiendes? Vas a borrarlo todo, todo. Me levanté tranquilamente. Rebecca, me encerraste para borrarme. Y ahora, soy a quien escuchan. Ya no tienes voz ni voto. Ella se echó a reír nerviosamente. ¿Crees que la gente te creerá para siempre? Solo eres una vieja amargada. Me acerqué y puse mi mano sobre la mesa. Quizás. Pero hasta una anciana puede decir la verdad. Y la verdad nunca envejece. Por la tarde recibí cientos de mensajes privados. Desconocidos querían ofrecerme ayuda, apoyo, a veces incluso un abogado. Pero eso no era lo que buscaba. Quería que vieran lo que yo había visto. Que oyeran lo que yo oí. Así que hice un segundo vídeo. Con fotos de la tarta sin mi nombre. Con la banda sonora de la fiesta, risas, música, voces. Añadí mi propia narración, sencilla y tranquila. Mientras mi hijastra se reía, yo estaba en la oscuridad. Pero a veces hay que atravesar la oscuridad para que la luz adquiera todo su significado. Lo publiqué. Y en menos de una hora, se volvió viral. Las emisoras nacionales han hecho eco de la noticia. Los hashtags #Justice for Marta y #Basement Gate han aparecido en todas partes. La casa de repente se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Rebecca perdió el control. Pude verla deambulando por la sala de estar, con los ojos rojos y el teléfono pegado a la oreja. Llamó a sus amigos, a su madre, a un abogado. Pero nada pudo detener la ola. Todo lo que había escondido bajo sus sonrisas perfectas se desmoronó bajo el peso de una sola palabra, la verdad. David, por su parte, permaneció en silencio. Vi en sus ojos una culpa que ninguna excusa podía borrar. Finalmente vino a verme al jardín, con los hombros hundidos. Mamá. No sabía que llegaría tan lejos. Lo siento. Le respondí suavemente.
No fue solo ella quien me encerró, David. También fue tu silencio. Él asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al día siguiente llegaron los periodistas. Cámaras, micrófonos, luces. Sentado en la puerta, conté mi historia sin contenerme. No por venganza, sino para liberar a todos aquellos que un día fueron silenciados. Cuando se emitió la emisión esa misma noche, me quedé solo en mi habitación, mirando. Y allí, en la pantalla, vi a la mujer en la que me había convertido. Recto, tranquilo, digno. No es una víctima. Un sobreviviente. En los días siguientes, Rebecca abandonó la casa. David me dijo que ya no soportaba las miradas de la gente, los susurros, los mensajes. Ella desapareció de la ciudad como una sombra. No intenté detenerla. Porque a veces, hasta el juez más poderoso. Se trata de dejar que la vergüenza haga su trabajo. Esa noche, me senté frente a la puerta del sótano. Lo abrí. Bajé lentamente hasta el último escalón. Miré a mi alrededor, a ese lugar que me había destrozado. Y susurré. Gracias. Aquí es donde me encontré. Luego apagué la luz. Y volví a subir, con el corazón ligero. Habían pasado algunas semanas desde la entrevista. La casa había vuelto a quedar en silencio, pero nada era igual que antes. Los vecinos me saludaron respetuosamente. A veces los transeúntes me reconocían en la calle. Y en Internet, mi historia siguió circulando como una llama imposible de apagar. Pero en el fondo, una parte pesada de mí permaneció. Sin odio, de memoria. Cada vez que pasaba por la puerta del sótano, un escalofrío me recorría el cuerpo. No por miedo, sino por ese escalofriante recuerdo del olvido. Una noche recibí un mensaje anónimo. Marta, no sabes toda la verdad sobre lo que pasó ese día. Ven a la cafetería del parque mañana a las 10 de la mañana. Mi corazón latía más rápido. No sabía si era una amenaza o una revelación. Pero a las 10 en punto, yo estaba allí. El café estaba casi vacío. Se acercó una mujer de unos 50 años, vestida con un abrigo beige y con mirada nerviosa. ¿Es usted Marta Williams? Sí, ¿eres tú quien me escribió? Ella asintió. Me llamo Ellen. Trabajé para tu nuera, como decoradora, hace 3 años. La escuché en silencio mientras me contaba su historia. Como Rebecca había estado preparando esta puesta en escena de cumpleaños durante meses. Como se había jactado de querer hacerle entender a su suegra que ya no era bienvenida. Y cómo David lo supo. Un escalofrío terrible me recorrió el cuerpo. ¿Lo sabía? Murmuré. Sí. Pero pensó que era solo una broma. No sabía que te encerraría. Me quedé inmóvil. Una broma. Sonreí amargamente. Eso es lo que yo era a sus ojos. Una broma. De camino a casa me detuve en el jardín. Las rosas blancas que había plantado con mi marido estaban en flor. Parecían mirarme, como diciendo: ya no necesitas venganza. Ya ganaste. Pero aún no estaba en paz. Algo faltaba. Una última cosa. Así que esa noche cogí la memoria USB donde había guardado todos mis vídeos, mis diarios, mis fotos. Lo puse todo junto en una pequeña carpeta que llamé Lo que hicieron. Y lo envié a la redacción del Canal Nacional. No para mí. Para todas las demás, suegras de sótano, como decía la gente en las redes sociales. 3 días después, se transmitió una noticia. La verdadera historia de Marta Williams, del silencio a la luz. Mostraron mis vídeos, mi testimonio, pero también las pruebas contra Rebecca, los mensajes, los correos electrónicos, los preparativos de esta humillante fiesta. Fue un shock. Un terremoto. Rebecca, quien se había refugiado en un hotel de lujo en Florida, fue encontrada por los periodistas. Frente a las cámaras, intentó defenderse,
pero sus palabras temblaron. Las imágenes de ella riendo mientras yo estaba encerrado circularon sin cesar en las redes sociales. Su marca de ropa perdió todos sus contratos. Sus compañeros la abandonaron. Y lo peor era que todavía no entendía por qué. David, por otro lado, volvió a verme. Rasgos faciales demacrados, ojos rojos. Se sentó frente a mí, sin atreverse a hablar. Entonces fui yo quien rompió el silencio. Lo sabías, David. Quizás, no todo. Pero sabías que ella quería hacerme daño. Bajó la cabeza. Pensé que, cambiaría. Que solo eran palabras. Me equivoqué. Lo vi durante mucho tiempo. Entonces dije con calma. Ya no quiero venganza. Pero el perdón hay que ganárselo. Él levantó la mirada, sorprendido. Me levanté, abrí la puerta del sótano y le dije. Baja. Mira. Siente cómo es. No por mucho tiempo. Solo un minuto. Él obedeció. Un minuto de silencio. Un minuto en la oscuridad. Cuando volvió arriba, estaba llorando. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que sus lágrimas eran sinceras. Esa noche encendí una vela en la mesa. Una sola llama, por todo lo que había pasado. Lo dejé arder, lentamente, hasta el final. Luego escribí estas palabras en mi diario. Me encerraron en la oscuridad. Pero ahí fue donde aprendí a brillar. Han pasado 6 meses. El tiempo, poco a poco, ha ido cosiendo las lágrimas. La casa, antes llena de gritos y sombras, vuelve a respirar paz. Las paredes dejaron de ser testigos de mi dolor y volvieron a ser los guardianes de mis recuerdos. Empiezo cada mañana abriendo las ventanas, dejando entrar el viento, la luz, los sonidos del exterior. Cada respiración me recuerda que todavía estoy aquí, de pie, viva. El mundo no ha olvidado mi historia, pero he aprendido a dejarla atrás. Ya no es una lesión. Esta es una lección. David viene a verme a menudo. Él me ayuda en el jardín, no habla mucho, pero cada gesto que hace es una disculpa silenciosa. Un día, me trajo una carta. No de él. De Rebecca. Ella escribió con letra temblorosa. Sé que te lastimé, Marta. Pensé en castigarte, pero me destruí. Si alguna vez puedes perdonarme, prometo ser diferente. Leí la carta varias veces. Y al final, simplemente susurré. No te deseo más daño. Pero no quiero volver a verte. El perdón no siempre es un puente que dos personas cruzan juntas. A veces es solo una puerta que cerramos sin enojo. Poco después, una fundación se puso en contacto conmigo. Querían crear una campaña contra el abuso psicológico y el maltrato a las personas mayores. Me ofrecieron la oportunidad de prestar mi voz. Una mañana me encontré en un estudio, con los auriculares puestos y el micrófono delante de mí. Se encendió la luz roja y leí las palabras escritas en la hoja. No estás solo. Incluso en la oscuridad, hay una mano amiga. Mi voz temblaba un poco. Pero esta vez no fue por miedo. Fue emotivo. En las semanas siguientes me convertí en una especie de símbolo a mi pesar. Llegaban cartas de todo el país. Madres, abuelas, hijas que me dijeron. Gracias a ti me atreví a hablar. Y cada mensaje me recordaba que mi dolor había tenido un propósito. Lo que Rebecca había querido borrar, se había convertido en una luz para otros. Una tarde de verano, bajé al sótano por última vez. El lugar ya no daba miedo. Había repintado las paredes, instalado estantes y dispuesto cajas de recuerdos. Se había convertido en mi taller. Donde pinté, escribí y soñé. En la pared principal colgué una foto, la de mi marido, sonriendo, sosteniendo una rosa blanca. Me senté frente a él, con un pincel en la mano, y susurré. ¿Lo ves, John? Sobreviví. Y hasta aprendí a amar mi vida.
Al día siguiente recibí una llamada inesperada. El canal de televisión quería filmar un documental sobre la resiliencia después de la humillación. Me preguntaron si quería ser el primer invitado. Acepté, pero con una condición. No hablemos de venganza. Solo de renacimiento. Hoy, cuando recuerdo aquel cumpleaños en el que mi hijastra me encerró, ya no siento ira ni dolor. Siento gratitud. Porque sin esa oscuridad, nunca habría descubierto la luz dentro de mí. Comprendí que la venganza no se logra a través de la destrucción. Nos vengamos sanando. Y esta noche, viendo la llama de una vela parpadear suavemente sobre la mesa, sé que no tengo nada más que demostrar. Yo simplemente sonrío. Porque finalmente encontré lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Paz.